Vale, pues gracias Elena, gracias Ana, gracias Fernando, todo el grupo de Crímina por haberme invitado. La verdad es que nos lo pasaríamos infinitamente mejor si estuviéramos en persona, pero esto ya es así. Bueno, yo lo que quería un poquito explicar era, sí, qué aportaba la criminología al estudio de la prisión. Y un poco esa pregunta era debido a que cuando en España empezaron los estudios criminológicos ya había toda una tradición de derecho penitenciario, ¿de acuerdo? Es decir, de hecho yo creo que en España hay mucho derecho penitenciario y muy buenos penitenciaristas, con lo cual eso hacía que el reto de qué aporta la criminología, qué espacio le queda para la criminología fuese aún mayor, ¿de acuerdo? Porque, como os digo, si en otros países no hay una tradición penitenciaria tan intensa, pues entonces podrías decir, bueno, pues la criminología aporta el conocimiento empírico de la prisión. Pero como en España existía, como te digo, esta tradición penitenciaria que conocía también al interior de la prisión, eso me llevaba a preguntarme eso, ¿qué aporta la criminología? ¿Qué aporta la criminología al estudio de la prisión? Y eso es un poco lo que voy a intentar contestar hoy, de forma muy breve, claro. Por un lado, lo que haré será explicar un poco lo que ha aportado de forma internacional y luego explicaré un poco nuestra investigación. ¿De acuerdo? O sea, yo de lo que ha aportado la criminología a nivel internacional, ¿de acuerdo? Es decir, son los estudios etnográficos de las primeras prisiones. O sea, los estudios que realizan los criminólogos, el trabajo de campo, la observación que realizan los criminólogos, normalmente norteamericanos, pero no solo, en las prisiones, ¿de acuerdo? Y entonces un poco esos estudios, algunos son más conocidos, si os digo Sykes, pues todo el mundo conoce Sykes, ¿no? O Klemmer, es verdad. Pero también hay una tradición etnográfica en Europa, que quizás no es tan conocida porque ya sabemos que los americanos siempre tienen más fuerza, ¿no? Pero también hay muy buenas etnografías, por ejemplo, de Stanley Cohen, también hay muy buenas etnografías de Mathiesen, también hay buenas etnografías de un señor y una señora llamado Morris, ¿no? Con lo cual, un poco lo que quiero explicar es qué hemos aprendido gracias a estas etnografías, que quizás no había sido tan destacado o que no era tan evidente. Bueno, la primera cuestión que me interesaba, o por lo menos esa es algo que realzo en un público experto como el que nos oye, no le voy a dar más importancia. Pero sí para mí es importante cuando hablo con los estudiantes el explicarles que la definición de la prisión como una privación de libertad es absolutamente equívoca. Es decir que la prisión priva de libertad sin entender qué es de todo el resto de lo que priva la idea de Sykes, de cuáles son las penalidades de la prisión y cómo fundamentalmente, además de una privación de libertad, lo que hay es una privación de sentimientos tan intensos como el de seguridad o el de autonomía, me parece que es uno de los déficits precisamente de esta discusión muy sesgada hacia el planteamiento jurídico, como os digo, de la prisión como pena privativa de libertad, desde luego, pero la prisión hace muchas más cosas además de privar de libertad. Una segunda cuestión que también me parece muy interesante, y esa realmente la he aprendido recientemente, pero es de nuevo, es decir, hemos todos aprendido un poco de la prisión como una evolución de las penas corporales a la prisión, ¿no? De las penas corporales que afectaban al cuerpo a la prisión que afectaba a los derechos. En cambio, recientemente he aprendido leyendo muchos escritores latinoamericanos cómo precisamente en las prisiones latinoamericanas no hay esta oposición entre privación, penas corporales y la prisión como privación de derechos, sino que la prisión también precisamente afecta al cuerpo, porque dadas las condiciones de las prisiones en Latinoamérica, pues la prisión es una pena que aún hoy sigue recayendo sobre el cuerpo, ¿de acuerdo? Es decir, por penas de muertes, por lesiones, por integridad física, por falta de comida, por falta de luz, por falta de calefacción, por falta de aire, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso también creo que ha sido puesto de manifiesto por la criminología. También me interesa destacar
hago ahora un salto, cómo la criminología ha puesto también de relieve y ha estudiado, y quizás de nuevo todo lo que son los estudios jurídicos no le han dado tanta importancia, todo lo que es el personal de las prisiones. En concreto, no solo, pero sí muy importante el personal de vigilancia. Y aquí pues me refiero a los estudios, por ejemplo, que ha realizado Jacobs, también en España hay, realizados por un sociólogo llamado Caballero, que he descubierto de forma casual, pero muy interesantes los estudios sobre cómo cuando uno estudia el personal de vigilancia de las prisiones, se da cuenta cómo a través de ellos puede, ¿cómo decirlo? Puede ver todo el devenir de las filosofías penales, ¿de acuerdo? Es decir, cómo cuando uno estudia el personal de vigilancia se da cuenta de la importancia que tiene cuando entra el tratamiento en prisión, los cambios sísmicos que ello provoca en el personal de vigilancia, cómo pasan a perder poder, perder ambiente, sentirse desautorizados. También es muy interesante ver la entrada del derecho, la entrada de los tribunales y, de nuevo, qué ocasiona esto dentro del personal de vigilancia, ¿de acuerdo? Como os digo, los estudios etnográficos más tradicionales se han centrado sobre el personal de vigilancia, pero también es muy importante, indudablemente, y más desde la década de los 60, 70, el estudio del personal de tratamiento o el estudio también de la dirección, de los estilos de dirección de la prisión. ¿De acuerdo? Bueno, con esta primera parte, que prácticamente ya he terminado, lo único que intento es decir que hay un espacio, creo yo, para el estudio criminológico de la prisión que está un poco más allá del derecho penitenciario y que tiene trascendencia, porque nos permite entender, nos permite entender, nos permite comprender, analizar mucho más esta institución de la prisión. Esto, como les comentaba, era solo un intento de decir los estudios criminológicos sobre la prisión a nivel internacional que han aportado, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer en esta segunda parte, que durará también aproximadamente 7 minutos, es explicarles nuestra investigación, ¿de acuerdo? Un poco como yo estaba convencida de que la criminología podía aportar algo, pues entonces desde aquí de la Pompeu, cuando empezamos el grado de criminología, nos planteamos también casi paralelamente, un poco más tarde, pero empezar a investigar de forma empírica la prisión. Vale, para ello lo que hicimos, ya lo hemos publicado, pero para ello lo que hicimos fue traducir un cuestionario que en ese momento parecía que era el más utilizado en Europa, que se llamaba Midiendo la calidad de vida en prisión. ¿De acuerdo? Ese cuestionario lo había realizado la profesora Alison Liebling y el Centro de Criminología de Cambridge, y un poco la idea era que servía para medir la calidad de vida en prisión. No voy a destinar demasiado tiempo a explicar el cuestionario, porque en definitiva un poco nosotros lo que queríamos también era entrar en prisión. Como os podéis imaginar, entrar en prisión no es demasiado sencillo. La prisión normalmente se caracteriza porque tiene una posición bastante defensiva para que entren los investigadores. Y entonces nosotros, además de que creo que este cuestionario es válido, pero también es verdad que fundamentalmente el motivo de usar este cuestionario es que teníamos una carta del Home Office que decía que este era el cuestionario que se usaba en todo el Reino Unido. Entonces pensamos que si se usa en todo el Reino Unido iba a ser más fácil también que nos dejaran usarlo en Cataluña. Entonces nos dejaron usarlo y ese fue el cuestionario con el cual nosotros hicimos 500 entrevistas, no son pocas, 500 entrevistas en 4 centros penitenciarios, poco desde 2012, 2013 hasta 2016. Como os digo, se podría hacer una sesión sobre lo que implica traducir un cuestionario, pero esa no la voy a hacer. Voy a explicaros solo las 3 mini conclusiones de nuestra investigación, ¿de acuerdo? Y ya sé, porque como vosotros
también soy oyente muchas veces, que muchas veces cuando uno explica las conclusiones de la investigación, la gente piensa, ya ves, qué interesante, ya lo sabíamos. Es verdad, ya sabemos que en las investigaciones muchas cosas ya las intuíamos, pero creo que la investigación lo que hace es precisamente dar esos datos, dar esa evidencia empírica de la que hablabais anteriormente. Vale, la primera conclusión que nos salió muy clara es: hay distinta calidad de vida en los centros penitenciarios, ya lo sabíamos. Hay distinta calidad de vida en los distintos centros penitenciarios, pero lo que me parece importante de esto es lo siguiente, y eso es lo que me parece más importante de destacar. Si hay distinta calidad de vida en los centros penitenciarios, la dirección y la administración de los centros penitenciarios tienen una cierta responsabilidad. ¿De acuerdo? Es decir, es un poco como ¿cómo explicarlo? De alguna forma, en ocasiones, empezando por yo misma, como criticamos la prisión como institución, y es correcto, es decir, criticar la prisión como institución, no nos damos cuenta de que dentro de este horrible institución hay distintas calidades de vida y hay cosas que hacen que la vida sea un poco mejor o que sea un poco peor. Probablemente habrá quien piense, no tiene ninguna trascendencia, porque es la discusión siempre entre lo más y la reforma, ¿no? Lo que tenemos que hacer es abolirlas, criticarlas, prescindir de ellas. Yo, sin duda, es decir, me apunto. Pero también es verdad que siempre surge la cuestión de que hasta que no lleguemos a ese día ansiado, es necesario poner de manifiesto, como os digo, de que hay unos centros penitenciarios que puntúan con que aprueban, para decirlo en cuanto a calidad de vida, y hay centros penitenciarios que suspenden. ¿De acuerdo? Es decir, dentro de la misma horrible institución hay centros penitenciarios que se está un poco mejor. La idea es de Alison Liebling, por cierto, pero la constatamos también en Cataluña. Es decir, es verdad, hay centros penitenciarios en los cuales la calidad de vida es un poco mejor. ¿De acuerdo? Entonces, eso era la primera. No vale la pena poner la diapositiva. En la diapositiva mostramos que efectivamente hay distintos centros penitenciarios que tienen una evaluación distinta. Claro, la pregunta del millón es, y ojalá hubiéramos podido resolverla mucho más, pero algo hemos llegado, es ¿y qué influye? Es decir, ¿de qué depende? ¿De qué depende que en una prisión no se esté tan mal y en otra prisión se esté un poco menos mal? ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que influye en ello? Bueno, para ello, aquí sí que Ana, si estás, te agradecería que pusieras la diapositiva 2. ¿Sabes? Porque eso es lo que permite ver todo el trabajo empírico que hicieron nuestros compañeros, ¿de acuerdo? Pero mientras, no, la 2, vea la 2, correcto, esa, nos quedamos aquí, en esa 2, exacto. Vale, el cuestionario tenía aproximadamente unas 100, 120 preguntas. Entonces, nuestros compañeros de sociología lo que hicieron fue agruparlas en distintas magnitudes. Y lo que crearon fue fundamentalmente dos grandes magnitudes, una que le llamaron organización y otra que le llamaron relaciones. Bueno, lo que averiguamos es que la calidad de vida en España, porque resulta que en el Reino Unido es distinto, depende mucho más, está mucho más asociada a cómo se organiza la prisión, a la organización de la prisión. ¿De acuerdo? Más que a las relaciones que haya en ellas. Eso es curioso. Liebling dice que lo más importante son las relaciones. En nuestro caso no nos salió. En nuestro caso nos salió que lo más importante que los presos valoran es la magnitud que denominamos organización. Dentro de esta organización, claramente, si os fijáis, lo que más importante son las actividades. En las actividades, en concreto, lo que más se valora es el trabajo dentro de la prisión o los destinos. También, de nuevo, puede ser intuitivo, ¿no? Es así, es decir, ya sabemos que el trabajo dentro de prisión cumple muchas funciones, desde el salario, pero las relaciones, la idea de aprovechar el tiempo, la idea de ayuda a la reinserción, ¿no? Formación, la idea de progreso. En cualquier caso, eso es lo que a nosotros nos salió que era lo más relevante. También nos salió relevante la segunda magnitud, que son las relaciones. Y efectivamente las relaciones con el personal.
Esto es un poco siguiendo la idea de Alison Liebling, porque esa era la gran innovación de Alison Liebling, es decir, en prisión no es solo que tengas comida, una celda, la ducha, ¿no?, la temperatura, que puedas ir al gimnasio, sino que es muy importante las relaciones con el personal, ¿no? Si te sientes tratado con respeto, respeto es una palabra clave en prisión, si te sientes tratado con respeto, ¿no? Y otra también parecida, si sientes que el cómo se toman las decisiones es de una forma más o menos imparcial. Bueno, podemos confirmar que eso también tiene mucha importancia en nuestros 4 centros penitenciarios analizados. Es decir, las relaciones con el personal es la segunda gran variable que tiene importancia para que un preso diga en esta prisión se está mejor o peor que en otra en la que él había estado antes o en la que le han explicado. Ya la podemos quitar, Ana. Gracias. Y voy a la tercera y última pregunta. Como he dicho, había 3 preguntas. ¿La calidad de vida en todas las prisiones es igual? Respuesta: no, no lo es. Hay prisiones más vivibles que otras. ¿De qué depende? Depende de la organización y en concreto del trabajo, es decir, de la actividad productiva o destinos, mucho más que tratamiento. Eso lo explicamos más, pero ahora no hace falta ir más en detalle, a pesar que es importante, porque si uno piensa la de dinero y esfuerzo que se dedica a lo que denominamos tratamiento, es curioso que, no sé si os acordáis, lo poquito que tiene trascendencia. El tratamiento explica un 0,44 de la variación, comparado con las actividades que explican un 4,88. ¿De acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso, como os digo, es decir, nos salió que el trabajo y las relaciones con el personal, el cómo te tratan, cómo te sientes tratado, son las 2 variables que más explican la calidad de vida. Y lo último, estaré un minuto, es, ¿y tiene consecuencias todo esto? Es decir, ¿importa? ¿Tiene consecuencias? Pues sí, tiene consecuencias porque los presos que evalúan peor la prisión, los presos que dicen, perciben peor calidad de vida, son los presos que más se autolesionan, son los presos que más intentos de suicidio realizan y son los presos que están más sancionados por sanciones de aislamiento. ¿De acuerdo? Es decir, esto también quedó bastante claro. Uno podría pensar, bueno, porque ya son un poco más vulnerables desde el principio, pero no, el trabajo estadístico está bien realizado, porque no lo hice yo, lo hicieron los estadísticos de sociología, y entonces se controlaron todas las variables y creemos que hemos demostrado que, por otro lado, también intuitivo, la gente que peor se siente en prisión, la gente que peor valora su estancia en prisión, es la gente que más lo somatiza, ¿no? Es la gente que más se intenta autolesionar, es la gente que más se intenta suicidar. Con lo cual, como os digo, es decir, eso es nuestra investigación, eso es lo que conseguimos hacer en bastantes años y, bueno, solo para terminar una reflexión global. Como os comentaba, es decir, creo que la criminología puede aportar al estudio de las prisiones y mi deseo sea precisamente que ese estudio de las prisiones más en detalle, más en lupa, nos sirva lógicamente para aumentar el control público sobre ellas. Y con esto he terminado. Muchas gracias a todos y espero haber dejado unos cuantos minutos por si tenéis alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta ahora mismo entre el público? Muchísimas gracias, Elena. Era porque yo había puesto en el chat que podían ir planteando preguntas, pero muchísimas gracias por ceñirte de verdad al tiempo y por la excelente ponencia, porque eso nos da un poquito de margen. En realidad hay una pregunta que hace Jorge Peña. Si le parece bien a Jorge Peña, pues se la voy a formular directamente a la profesora Larrauri, pero también si él prefiere, pues como vamos con tiempo, la puede plantear el micrófono abierto. Bueno, la voy a plantear yo. Comenta que en cuanto a lo mencionado del personal de vigilancia y la pérdida de poder, etcétera, ¿cree que puede haber una solución viable respectiva
con respecto a este aspecto, aparte de cuestionarios, a otras medidas al efecto, ya que en gran parte de estas suelen ser facilitadas por el personal técnico de prisiones. ¿Puedes repetirla, Elena? Perdona. Sí. En cuanto a lo mencionado del personal de vigilancia y la pérdida de poder, etcétera, ¿cree que puede haber una solución viable respecto a este aspecto, aparte de cuestionarios u otras medidas al efecto, ya que en gran parte estas suelen ser facilitadas por el personal técnico de prisiones? Vale, ok. Bueno, de hecho no soy la especialista en personal de vigilancia. Te recomiendo, si quieres, un libro que ha salido de Cristina Werry, haciendo aquí publicidad, que se llama de carceleros a ayudantes y que te puede interesar. Pero en cualquier caso, sí puedo hacer alguna reflexión gracias a la tesis de Cristina Werry. Una solución viable para los funcionarios de vigilancia, sin duda, es primero conocer qué tipo de trabajo y qué tipo de percepción tienen ellos sobre su trabajo, porque muchas veces vemos a los funcionarios de vigilancia como solo vigilancia y pensamos que el resto del personal de prisión son los que hacen el tratamiento o son los que hacen la ayuda. Yo creo que en el libro de Werry, en la investigación que hizo Werry, queda muy claro cómo el personal de vigilancia también cumple otros roles, ¿no? Es decir, cómo el personal de vigilancia cumple roles que pueden ser de ayuda a la rehabilitación, pero sobre todo que son de lo que es apoyo, suministrar servicios, suministrar ayuda, contacto diario con el interno, ¿de acuerdo? Entonces, quizás lo que falta es más una teorización de este rol, que a veces se ha intentado, también es verdad, pero falta más una teorización de ese rol, falta probablemente más también un intento de integrar más al funcionario dentro de los equipos de tratamiento, en qué casos van los funcionarios a las juntas de tratamiento y en qué casos no van, ¿de acuerdo? Un poco el intento también de que los estilos de dirección tengan en cuenta al personal de vigilancia, o sea, falta más una teorización. Ahora, veo viable que el personal de vigilancia, que es el grueso que está en la prisión, pase a ser foco de nuestras investigaciones. Sí, espero haber contribuido un poco a ello también. Bueno, quiero comenzar dando las gracias al profesor Fernando Miró por la organización de este congreso y porque me haya invitado a participar en el mismo, también a la amabilidad de Ana y Elena, que en estos días de preparación pues nos han estado asistiendo para esta conexión, y darles a todos la enhorabuena, porque organizar un congreso en estas circunstancias desde luego tiene mucho mérito. Bien, yo he titulado mi intervención como la autonomía de ejecución penitenciaria, sobre todo para hacer unos comentarios y una reflexión a la reivindicación de esta autonomía, sobre todo frente a algunos intentos de utilizarla como correctivo del fallo condenatorio. El planteamiento que seguiría en este sentido... Ay, perdón. Es que tengo aquí esto... Uy, no. Vale. Bueno, quería hacer un triple planteamiento para que se entendiera por qué me voy a dedicar a esta materia, y es sobre tres presupuestos. El primero sería que la ejecución penitenciaria, en este caso, no puede actuar como una prolongación del fallo condenatorio. En segundo lugar, que si la administración penitenciaria toma decisiones en el ámbito de la prisión, debe ser sin injerencias y con criterios técnicos. Y en tercer lugar, que hemos de evitar el relacionar siempre discrecionalidad penitenciaria con sinónimo de arbitrariedad, porque se puede explicar que son cosas diferentes. Bien, en este sentido, no sé por qué no me pasa la diapositiva. Algo he hecho mal que no me pasa la diapositiva. Ahora, ¿se me escucha bien? Se te escucha perfectamente. Perdón, es que como no os veía ni os oía. No, ya. Vale, pues quería hablar en primer lugar de dos extremos, ¿no? En primer lugar, lo que supondría como punto de partida las tensiones que pueda haber entre la condena y el cumplimiento. Estas tensiones sobre todo se derivan porque el excesivo formalismo del derecho penal normalmente desconfía de los efectos que puede tener la discrecionalidad de la ejecución penitenciaria respecto al cumplimiento de la sentencia. El derecho penal se esfuerza porque la sentencia condenatoria sirva a una serie de criterios jurídicos, y hay una cierta desconfianza a lo que pueda pasar luego cuando se proceda al cumplimiento. Es verdad que el planteamiento teórico
básico que está recogido en el artículo 25.2 de la Constitución nos dice que tiene que haber un modelo de ejecución adaptado a las necesidades del reo, pero luego también es cierto que la realidad práctica nos enseña que muchas veces se arrastra y se mantiene en la ejecución una gran carga retributiva, fundamentalmente porque sigue teniendo un gran peso tanto la gravedad del delito como la duración de la pena. De esta manera podemos vernos ante dos escenarios. Por un lado, que cuando el fallo condenatorio es débil y se crea una cierta desconfianza, insatisfacción por la respuesta penal, pues oímos esa frase de al menos que se pudran en la cárcel, ¿no? Es poco lo que les ha puesto la sentencia, pero por lo menos garanticemos que ya la prisión haga ese segundo cometido y que allí se pudran en la cárcel sin ningún tipo de esperanza de libertad. Por otro lado, en sentido contrario, cuando el fallo es considerado muy severo, desproporcionado, incluso injusto, se podría decir, se entiende en sentido contrario que la ejecución puede actuar como correctivo y, de hecho, se desconfía también de esto diciendo que seguro que en cuanto se pueda los van a sacar. Bien, aquí habría dos errores de partida. Por un lado, entender que la ejecución es una prolongación de la sentencia condenatoria. Hemos de intentar separar lo que es la proporcionalidad de la pena luego con lo que es el cumplimiento y la modalidad de cumplimiento, porque efectivamente la gravedad del delito no debe ser utilizada para provocar restricciones penitenciarias, y luego que tampoco es cometido de la ejecución penitenciaria el corregir los excesos punitivos. Bien, de esta manera nos vamos a poder ver ante dos escenarios. Por un lado, que la condena y sobre todo su dureza y su gravedad se extienda hasta el cumplimiento penitenciario, ahora veremos con qué consecuencias, y en segundo lugar que, sin embargo, pues la ejecución tenga unas grandes dotes de discrecionalidad hasta el punto de que pueda pues, modular mucho, no la duración, pero sí el contenido de la condena. Bien, cuando hablamos que la condena se expande hacia el cumplimiento, hay que partir de la base que efectivamente la Ley General Penitenciaria en el año 79 estableció el sistema de individualización científica separado en grados y que esta individualización científica establece que el cumplimiento se dividirá según la ley en 4 grados, en el Código Penal en la actualidad con 3, con una serie de criterios bastante flexibles, no solamente en el artículo 63 de la ley, sino especialmente en el 100.2 del Reglamento Penitenciario, que como se sabe recoge el principio de flexibilidad. Este sistema abierto, resocializador, flexible, recibió un duro impacto, sobre todo a partir de 2003, cuando sucesivas reformas llevadas a cabo en el Código Penal, pero que afectan a la materia penitenciaria, han acabado obstaculizando la progresión. En todas ellas, como común denominador, se puede destacar, primero, que se realizan en el Código Penal pese a afectar a la materia penitenciaria. De hecho, la mayoría de ellas ni siquiera han motivado una reforma en la propia ley penitenciaria. Y la segunda de ellas es que poco a poco se va atribuyendo competencias de ejecución a los tribunales sentenciadores. ¿Qué objetivos parece que tiene el legislador con este modo de proceder? Bueno, pues sobre todo retornar a la prisión neutralizadora, es decir, penas más largas, obstáculo para llegar al tercer grado, a la libertad condicional. Se permite que desde el Código Penal se puedan bloquear figuras de posterior disfrute penitenciario y, desde luego, atribuyendo competencias penitenciarias al tribunal sentenciador, de alguna manera se está limitando la discrecionalidad que luego va a tener la administración penitenciaria. Perdón, pero no sé por qué no puedo pasar las diapositivas. Ahora, bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta expansión? Bueno, pues decisiones penitenciarias que se toman en sentencia sin medios adecuados. Los jueces sentenciadores o el tribunal sentenciador no dispone de medios para tomar decisiones que afectan a ese futuro penitenciario y, lo que es más importante, muchas veces ignorando los criterios específicos penitenciarios porque se basan exclusivamente por los que recoge el Código Penal. Esto da lugar a unas decisiones penitenciarias que son extemporáneas porque se toman muy a priori de lo que pueda ser luego su disfrute y son invasivas en la medida en que están siendo tomadas por tribunales cuyo cometido es sentenciar, no estar velando por el cumplimiento de la ejecución. Ejemplo de ellos tenemos varios, tanto el periodo de seguridad en el artículo 36 como la restricción de beneficios del artículo 78 y muy más recientemente los criterios ya tasados por el propio Código Penal para poder otorgar permisos de salida o tercer grado e incluso libertad condicional
mal llamada en la prisión permanente revisable, pero que en definitiva también está dando pie a su excarcelación. Bien, todos estos casos son referencias penitenciarias recogidas en el Código Penal con un gran componente retributivo y con dos referencias básicas: protagonismo del tipo de delito, duración de la pena y sobre todo de los plazos temporales. Todos estos criterios, como podemos ver, se están apartando no solamente del enunciado constitucional de la reeducación y reinserción social como fin prioritario de la pena, sino también de los propios criterios específicos de los que se contemplan en la Ley General Penitenciaria y en el reglamento. Parece que la idea un poco implícita a todo esto es que la pena impuesta tiene que ser igual a la pena cumplida. La crítica que podemos hacer a este tipo de situaciones, que cada vez lamentablemente son más frecuentes en el Código Penal, es que la individualización judicial que se hace en la pena, en la sentencia, no cumple los mismos fines de la ejecución de la pena. Lo acabamos de ver, que el artículo 25.2 parece dedicar una especial atención a la ejecución y por ello pues, el cruzar esos dos escenarios solamente puede dar lugar a contradicciones. En la ejecución no debe haber esa prioridad, como constantemente, y luego pondré ejemplos, vemos tanto del delito como de la pena. Si hay alguna corrección que hacer a la proporcionalidad, debe ser en la ley, no en la ejecución, y que los tribunales sentenciadores en realidad no deberían dedicarse a estas competencias penitenciarias ante esa desconfianza de la discrecionalidad que luego van a llevar a cabo los órganos penitenciarios, porque efectivamente discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad. En el otro extremo podemos ver que hay otro modelo, este sería un modelo retributivo de concebir la ejecución penitenciaria como prolongación de la pena, con gran componentes retributivos, de prevención general positiva, con mucha intervención del tribunal sentenciador. En el otro extremo, sin embargo, tenemos un modelo en el cual hay una gran amplitud de la discrecionalidad de la administración penitenciaria hasta el punto de que pues, tiene una gran autonomía para tomar sus decisiones. El problema es que cuando a la administración penitenciaria se le dota de tanta amplitud, sí que es verdad que puede haber un riesgo de que se corrijan decisiones judiciales consideradas injustas con un cumplimiento pues, edulcorado o un cumplimiento muy beneficioso. Como ha dicho anteriormente la profesora Elena Larrauri, la verdad me viene muy bien para hablar de esto en este momento, de que en qué casos se puede decir que la administración penitenciaria tiene tantísima discrecionalidad y tanta libertad para tomar decisiones que de facto van a afectar, si no a la duración de la pena, sí por lo menos a la forma de cumplimiento. Bueno, pues es totalmente relevante el centro penitenciario al que se destina el penado. No todos los centros penitenciarios son iguales, ni tienen el mismo tamaño, ni tienen las mismas situación de habitabilidad, ni tienen los mismos modos de trabajar, porque es verdad que cambian mucho de otros a otros. Dentro de un mismo centro penitenciario los módulos también son muy distintos. Hay módulos que tienen destinos, que tienen posibilidad de trabajar, otros que no lo tienen. Sin ninguna duda, la clasificación penitenciaria da una gran diversidad de formas de cumplimiento. Hay una gran diferencia a cumplir una pena en segundo grado o en tercero. También lo tiene el poder disfrutar o no de permisos de salida y sin ninguna duda, como también se ha reflejado en la encuesta a la que ha hecho referencia la profesora Larrauri, el poder realizar actividades de tratamiento, el poder disponer de un puesto de trabajo, pues son aspectos que van a cambiar mucho la modalidad de cumplimiento. El problema es que ante estas grandes dosis de libertad que puede tener la administración a la hora de modelar la forma de cumplir la pena, pues existe el riesgo de que los jueces, para anticiparse a eso, puedan bloquear figuras penitenciarias ya en sentencia, pero, como antes he dicho, siguiendo criterios de retribución y de prevención general. A esto efectivamente va a favorecerles sin ninguna duda que los criterios penitenciarios más habituales están dotados de una gran dosis de indeterminación. Términos tales como, y que luego veremos, buena conducta, personalidad, capacidad de vivir en libertad, en semilibertad, etcétera. ¿Qué problemas puede generar un exceso de esta amplitud de la que pueden disponer los órganos penitenciarios? Bueno, pues el primero más importante es que un modelo máximo de discrecionalidad
corre el riesgo de que se administrativice el cumplimiento penitenciario. No olvidemos que estamos hablando de un espacio en el que se están restringiendo derechos fundamentales. Por lo tanto, los órganos administrativos está bien que les demos instrumentos para individualizar la forma de cumplimiento, pero los instrumentos tienen que estar muy regulados y con muchas garantías, porque al fin y al cabo, como decía, estamos con derechos fundamentales. Claro, cuando parte de este cumplimiento o gran parte se regula por normas propias sin rango de ley, por términos abiertos, pues es verdad que estamos sometidos a una gran incertidumbre. No olvidemos que, aunque el discurso de esta presentación pueda dar lugar a que se piense que la discrecionalidad de la administración siempre es para favorecer a los internos, no olvidemos que pasa también lo contrario. Es decir, que la gran discrecionalidad de la administración en muchos casos le permite sobre todo generalizar denegaciones, sobre todo porque se hacen de manera automática. Es decir, que hay una gran crítica del automatismo que a veces se utiliza para las denegaciones de determinadas figuras, concesión de determinadas figuras como puedan ser permisos de salida o progresión a tercer grado. Bien, cuando hay este exceso de amplitud, es verdad que corren riesgo una serie de principios fundamentales, tanto para la ejecución penitenciaria como para el derecho penal en general, entre ellos los siguientes. Pues evidentemente hay un riesgo de vulnerar el principio de legalidad en la medida en que la ejecución se queda en un espacio de enorme incertidumbre, porque hay muy poca certeza sobre cuál va a ser el devenir de la situación del reo, lo cual crea inseguridad jurídica. Es verdad que el principio de igualdad también puede ser dañado en la medida en que se dan constantes diferencias de trato, no siempre debidamente justificadas. El principio de proporcionalidad también tiene un cierto riesgo de ser vulnerado en la medida en que a veces se dan restricciones de derechos indebidas. Como antes se ha dicho, la prisión no solo priva de la libertad, priva de muchos más derechos, de muchas más situaciones y efectivamente ahí muchas veces nos encontramos en un espacio de restricciones que no siempre están debidamente justificadas. Y luego también podríamos hacer una referencia a la propia dignidad humana por el concepto premial que a veces hay detrás de la concesión de derechos. Ahí es interesante hacer mención a la observación que hace Ferrajoli del despotismo penitenciario, en el cual se ha pasado de la amenaza de la ley o la amenaza de la pena a la amenaza de la condena y del control de voluntades que puede llevar el hacer un uso indiscriminado de la disciplina como factor que pueda ser el detonante prioritario para los avances en el cumplimiento de la condena. Bien, aquí hay una cierta comparación entre estos extremos, por así decir, el modelo esencialmente retributivo y el modelo discrecional máximo para ver un poco cuáles serían las diferencias entre ellos. En el primero, como se puede ver, pues tiene una gran presencia y protagonismo la gravedad del delito y de la pena en el fundamento del régimen o modalidad de cumplimiento penitenciario, mientras que en un modelo discrecional pues habría un gran espacio de valoración de las circunstancias personales del sujeto, con el riesgo que efectivamente acabe siendo un juicio de autor, es decir, de lo que sería la responsabilidad penal por autor, por aquí sería el cumplimiento penitenciario con esa valoración de autor. En el modelo retributivo, pues se parte de la base de una pena inderogable y una ejecución que no se puede mover. De hecho, cualquier tipo de cambio es considerado como acortamiento de la condena o impunidad, mientras que en un modelo discrecional la prisión está abierta a cambios con diversas posibilidades de cumplimiento. En el modelo retributivo, pues está en un espacio de ejecución estática, ciertamente vindicativa, en la medida en que no hay espacio casi para el cambio, mientras que en el modelo discrecional, como antes decía, si es extremo y se basa esencialmente en la disciplina, pues acaba siendo, pudiendo ser un control de voluntades. Es verdad que si alguna ventaja podríamos encontrar en el modelo retributivo, este sería el cuidado de la proporcionalidad y sin embargo vemos que esa ventaja de cuidar la proporcionalidad no evita que haya restricciones adicionales, es decir, restricciones no justificadas. Por su parte, el modelo discrecional, cuya mayor ventaja podría ser una mayor individualización, sin embargo, no nos sirve para evitar discriminaciones. No deja de intuirse que en el primer modelo retributivo hay una cierta desconfianza ante la actuación de los órganos
penitenciarios y concretamente a los técnicos, que en definitiva son los que hacen los informes que luego son utilizados para tomar estas decisiones. Y también es cierto que en el modelo discrecional pues hay cierta suspicacia con las garantías, porque efectivamente un modelo tan abierto puede dejar las garantías en entredicho. La prueba de ello es que ante esta desconfianza al trabajo de los profesionales que lleva el modelo retributivo, en la última reforma de la libertad condicional, por ejemplo, pues se ha suprimido el informe final que se hacía en los centros penitenciarios, que por cierto en una instrucción la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dice que aunque no lo diga el Código Penal lo van a seguir haciendo, o por ejemplo cuando se estableció como signo de reinserción social propio del tercer grado el pago de la responsabilidad civil, también se estaba de alguna manera pues desvirtuando el posible pronóstico que se podía hacer desde prisiones. Y también es cierto que esas dudas sobre las garantías que conlleva el modelo discrecional pues hace que, por ejemplo, los tribunales, sobre todo cuando resuelven recursos de apelación, pues se erijan en esos defensores de las garantías. Como luego diré, eso estaría completamente acertado si los tribunales, cuando resuelven los recursos de apelación, siguieran la legalidad penitenciaria y no solo la penal. Bien, modelos o ejemplos de modelos retributivos, pues las ocasiones en las que el Código Penal da prioridad a los plazos temporales o a la duración de la condena para, en su caso, la concesión de figuras penitenciarias, y modelos o ejemplos de este modelo discrecional serían pues los numerosos términos abiertos e indeterminados que corren por toda la legislación penitenciaria. Bien, como punto medio entre ese modelo retributivo y el modelo individualizador máximo, se podrían plantear las bases para un modelo que, siendo individualizador, fuera garantista. Esto supondría rechazar, por un lado, que la ejecución de la condena fuera esencialmente guiada por la gravedad del delito y de la pena, pero también sería un rechazo al poder ilimitado de la Administración, que sin ningún tipo de tope pues pudiera decidir tanto la modalidad de cumplimiento que verdaderamente llegue a desvirtuar la esencia de la pena. Tomaremos como guía las reglas penitenciarias europeas, que en su regla 102.4 establece que el régimen penitenciario tiene que adaptarse a las necesidades de cada interno. Por lo tanto, no es un error pensar que el cumplimiento penitenciario debe tener como guía las necesidades individuales. Otra cosa es cómo se pueden completar esas necesidades individuales, en la medida en que hace referencia a la flexibilidad, no tiene por qué, o no debe, mejor dicho, ser incompatible con la seguridad jurídica. Para eso podríamos establecer unos requisitos mínimos para una ejecución de tipo garantista. En primer lugar, una adecuada cobertura legal, que no siempre se cumple, en la medida en que tenemos algunos aspectos en la Ley General Penitenciaria, que como es sabido es ley orgánica, pero también hay muchos en el reglamento y algunos incluso en las instrucciones y circulares. Por lo tanto, una adecuada cobertura legal es necesaria, y además una mayor precisión en los criterios a tener en cuenta, en la medida en que tiene que haber una cierta claridad que no siempre se puede desprender del texto de la ley. En segundo lugar, se tiene que recuperar el tratamiento y la evolución personal como eje en la valoración. Aquí en ningún caso estoy diciendo que no tenga ninguna influencia la duración de la pena. De hecho, la propia Ley General Penitenciaria lo dice en su artículo 63, pero una cosa es que tenga alguna referencia y otra cosa es que sea el eje principal. Por lo tanto, tenemos que recuperar esa evolución individual del sujeto como guía en la valoración penitenciaria. Luego también hemos de entender que entre un extremo de rigidez y otro de arbitrariedad, pues hay una fase intermedia de motivación y transparencia, sobre todo en las reglas de aplicación. Debe hacerse un esfuerzo por clarificar las reglas de aplicación. Los internos tienen que saber los requisitos mínimos que tienen que alcanzar para poder alcanzar determinadas figuras penitenciarias, porque muchas veces se maneja una gran incertidumbre de que uno a lo mejor cree que cumple todos los requisitos y, sin embargo, no consigue llegar a ciertas figuras penitenciarias. Y, por último,
creo que es importante que haya un control judicial, pero con perspectiva penitenciaria. Si el control judicial que va a haber como garantía de que la administración no sea arbitraria y excesivamente discrecional, lo que nos va a decir es que lo más importante es el delito que se ha cometido y la pena que se ha impuesto, pues ese control judicial, la verdad, no está garantizando al menos que se cumple la legislación penitenciaria. Bien, por ir un poco a lo concreto y no me quiero extender mucho más, solamente una breve reflexión sobre los criterios más frecuentes que se utilizan en prisión. Como se puede comprobar, son el historial delictivo como datos del pasado que siguen teniendo influencia en el presente, la buena conducta como comportamiento del interno en prisión, que sin embargo se va a tener en cuenta para las figuras que pueden dar lugar a fases de excarcelación, la hipótesis de conducta futura, pero en realidad desde prisión se maneja con el comportamiento y los criterios carcelarios y en todo ello siempre hay un exceso de elementos valorativos. Bien, ahí como se puede ver, tanto en permisos de salida, en clasificación y en progresión, vemos constantemente estas referencias: mala conducta, trayectoria delictiva, personalidad, capacidad de vivir en libertad, etcétera. Los errores que normalmente, como se suelen interpretar estos criterios, se ven algunos aspectos discutibles. Por ejemplo, el historial criminal, y ayer creo que algo ya se dijo de esto, pues en realidad es que es mucho más amplio que la reincidencia, y el problema que tiene, desde la perspectiva penitenciaria al menos, es que es un criterio que el interno no puede modificar. Por lo tanto, es algo estático que, sin embargo, va a ser algo que frecuentemente le va a estar siendo valorado. En cuanto a la buena conducta, pues es verdad que tiene unas grandes dosis de indeterminación, de ser considerado de manera subjetiva y que dé lugar a un criterio sesgado, en la medida en que ni la buena conducta carcelaria nos va a garantizar que el sujeto la vaya a tener también buena en el exterior, ni viceversa. Aquí hemos tenido un pequeño paso, y es que una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 ya nos viene a decir que no se tiene que siempre equiparar la mala conducta con la presencia de sanciones que no estén canceladas. Incluso insta a que se valore la conducta de una manera mucho más global. Y en cuanto a la peligrosidad criminal no me extiendo porque ayer ya se estuvo hablando de ello, pero sí que es verdad que habría que diferenciar porque tiene dos efectos penitenciarios. A nivel intrapenitenciario, en realidad se está hablando de la posibilidad de que haya altercados, de que haya problemas de convivencia, por ejemplo, para poder clasificar en un primer grado, y cuando es extrapenitenciaria se refiere más bien a la posibilidad de cometer delitos en el futuro. En este caso, como ayer se vio, por los medios actuariales utilizados en prisión, especialmente la tabla de variables de riesgo, pues presenta numerosas críticas. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Y enseguida acabo. Bueno, pues es constante las críticas a que haya decisiones no fundamentadas, a que haya muchas decisiones que utilizan respuestas estereotipadas, tales como las que ahí vienen reflejadas, trayectoria penitenciaria irregular, falta de garantía de hacer buen uso de la libertad, falta de consideración de factores positivos. Es también muy frecuente que se utilicen incluso requisitos no recogidos en la ley. Constantemente vemos que se dice que no se concede un permiso de salida porque no se ha cumplido la mitad de la condena, cuando eso no es un requisito legal, o que no se concede una libertad condicional porque todavía está muy lejos el paso al tercer grado porque todavía se está muy lejos de alcanzar las 3/4 partes de la condena, cuando tampoco es un requisito del tercer grado. Es decir, que hay muchas utilización de criterios sistemáticamente utilizados de manera automática, pero que no vienen recogidos en la ley. Es verdad que vemos supuestos iguales que reciben respuestas diferentes y, aunque es cierto que hay una disparidad de criterios personales de cada sujeto, y de hecho sería el fundamento de un recurso de casación por unificación de doctrina, pero a pesar de ello no puede quedar sin justificar las numerosas diferencias de trato que hay en el ámbito penitenciario. De esta manera, y como propuesta futura de revisión de criterios, pues se apuntarían las siguientes ideas. En primer lugar, que el historial delictivo debería tener un valor solo en la medida en que sirve para trabajar con necesidades actuales, es decir, en la medida en que nos oriente o nos informe sobre necesidades actuales de intervención. En cuanto al
la conducta desarrollada en prisión, y también algo se ha dicho anteriormente, es verdad que no se puede analizar de una manera abstracta, sino que debe valorar las dificultades carcelarias que ha tenido cada individuo. No es lo mismo una mala conducta en un módulo que es conflictivo y que a lo mejor hay un perfil muy alto de conflictividad que una buena conducta en un módulo en el que ese perfil es bajo. Por lo tanto, debería contrastarse esa buena conducta con las dificultades carcelarias que ha tenido cada interno. Efectivamente, la conducta de prisión no es igual a la que puede haber fuera de prisión, y también debe empezar a analizarse el factor género. El factor género en la medida en que el inferior número de las mujeres en prisión pues muchas veces les hace no disponer de las mismas situaciones penitenciarias que los hombres en cuanto a separación, en cuanto a acceso a actividades, a tratamiento, etcétera. En cuanto a las expectativas de conducta futura, deberían aportarse pues nuevos criterios, tales como los avances en la autonomía personal del interno, el seguimiento de programas. Ahora está empezando a tener relevancia los programas de justicia restaurativa que intentan potenciar la asunción de los hechos y la reparación del daño, y sobre todo es muy importante el comparar estos factores de riesgo con los recursos disponibles. ¿Por qué? Porque no tendría mucho sentido que si un sujeto presenta un factor negativo de riesgo se le haga permanecer en prisión y que no se siga interviniendo. Es decir, que denegar por factor de riesgo sin ir eso unido a una propuesta de intervención parece que no sea coherente. Concluyendo todo esto, los datos pasados tendrían que valorarse en la medida en que aporten algo a los datos actuales, no como ese elemento estático al que me refería al principio, y que las decisiones que están teniendo en cuenta las previsiones de comportamiento o de hipótesis de comportamiento futuro, más que apoyarse en predicciones inciertas, deberían tener muy en cuenta la disponibilidad e idoneidad de los recursos para cada caso concreto, en el sentido de que una cosa son los recursos que se tienen dentro de la prisión y otra cosa son los que pueda haber fuera de la prisión, acompañando, por ejemplo, a figuras de excarcelación, como pueda ser un tercer grado o una libertad condicional. Y por último, y concluyendo, de toda esta reflexión a lo que quería llegar es a lo siguiente: los elementos retributivos no pueden ser tomados como los protagonistas de la ejecución o del cumplimiento penitenciario. La discrecionalidad de la que se dispone la prisión no es sinónimo de arbitrariedad, es una autorización legal, con cobertura legal y judicialmente controlada, y el principio constitucional de reeducación y reinserción social en realidad es el que legitima la flexibilidad en la ejecución y prioriza precisamente la evolución del tratamiento. Cuando oímos que la administración penitenciaria va a poder hacer lo que quiera, olvidamos que es que lo hace legitimado, no lo que quiera, sino que esa modalidad individualizada de tratamiento la está haciendo legitimada por el 25.2. Los criterios de individualización penitenciaria deberían reducir su contenido disciplinario y orientarse, como parece que está abriendo poco a poco el Supremo, en esa valoración global y sobre todo con las necesidades tratamentales. Y por último, también pues erradicar ese pensamiento que a veces oímos decir, sobre todo cuando algún caso muy mediático llega a la opinión pública, y es que el tercer grado es una modalidad de cumplimiento, ni es un privilegio ni está vaciando la pena, es una modalidad de cumplimiento que tiene que estar efectivamente fundamentada y justificada con los requisitos legales, pero de ninguna manera podemos entender que vacía la pena, sino todo lo contrario, debería ser utilizada precisamente como una modalidad de cumplimiento que fuera generalizada al máximo número de internos. Bien, perdón si me he excedido en el tema, muchas gracias por vuestra atención y estoy para, si tenéis alguna pregunta, que pueda contestar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy amable por tu presentación, y evidentemente lo primero de rigor pues agradecer a Fernando, a Ana, a ti misma, a todos los miembros de Crímina por la organización fantástica de este seminario y en particular en estas circunstancias tan delicadas. Aún así han conseguido organizar un seminario fantástico y muchas gracias. Bueno, para no, digamos, dilatarme más en el tiempo, empezaremos ya con la presentación. Como veis ahí, el título de mi presentación tiene que ver con una institución muy concreta de la justicia penal, que es la suspensión de la pena de prisión.
Y como veremos, lo que yo quiero plantear aquí es discutir sobre el rol de esta institución como alternativa a la prisión o como un anzuelo para la conformidad, ¿no? Bien, el contexto de la presente investigación es en realidad una macroinvestigación que iniciamos la profesora Esther Blay y yo mismo hace ya varios años, en la que, bueno, analizamos nada más y nada menos que 2.658 ejecutorias de los juzgados de lo penal de Barcelona y de Girona de los años 2015 y 2016. Es una macroinvestigación sobre la aplicación de la pena, en la que esperamos ir publicando cuestiones. Y uno de los resultados fundamentales de esta investigación, en los primeros resultados que ya pudimos explorar en su día, y que quien quiera más detalles, hay un trabajo mío publicado en la revista Reik del año pasado, que se llama La suspensión de la pena de prisión, razones de una historia de éxito. Pues bien, uno de los resultados fundamentales de esta macroinvestigación que estamos explotando es precisamente el éxito, ¿no? El éxito de la aplicación de la suspensión de la pena de prisión. En concreto, según nuestros datos, y también hay otros datos indirectos que apoyan también este resultado, pero bueno, nuestra investigación lo que nos salió es que entre el 70% Barcelona y el 80% en Girona de las penas de prisión impuestas en sentencia son penas de prisión luego que no se van a ejecutar, sino que se suspenden, ¿no? Entonces, estamos ante una institución que evidentemente presenta una historia de éxito, ¿no? En este trabajo publicado en el año 2019 ya se intentaba hacer hipótesis sobre las razones del éxito, ¿no? De este éxito, y una de las razones en las que me detuve un poco sin profundizar era el papel, digamos, facilitador de la conformidad que jugaba la suspensión de la pena de prisión. Sobre esta base, la presente investigación, lo que es lo que presento para este seminario y para el libro, es una investigación ya centrada concretamente en esta hipótesis y tratando de comprobar empíricamente la relación que existe entre conformidad y suspensión de la pena de prisión. Bien, en cuanto a la investigación comparada sobre esta cuestión, lo que habría que decir en primer lugar, y eso ya ayer lo mencionaba un poco la profesora Lucía Martínez, la doctrina penal y criminológica en toda Europa viene señalando hace tiempo la expansión imparable de la conformidad como la forma preferida de finalizar el proceso penal, ¿no? Hay un informe accesible a Internet que se titula muy gráficamente el juicio que se está desapareciendo, ¿no? Porque efectivamente el juicio penal como un proceso de finalización digamos, del propio juicio penal, el juicio penal está desapareciendo, ¿de acuerdo? Y se está pasando a un sistema en el cual la mayoría de penas se deciden no tras un juicio, sino tras un proceso de conformidad. Como bien se sabe, el modelo y, digamos, ejemplo fundamental, paradigma, son los Estados Unidos, donde se estima que más del 95% de los procesos, asuntos penales a nivel federal, no hay un juicio, sino que finalizan con un acuerdo de conformidad. Y esta es una cuestión que quiero subrayar. La investigación criminológica en España ha, digamos, hasta el momento desatendido, no solo criminológica, sino incluso penal. La conformidad es una gran desconocida en nuestro sistema, a pesar de que las cifras en España no son tan altas como en Estados Unidos. Las cifras que maneja la Fiscalía General del Estado hablan de aproximadamente la mitad de procesos finalizados por conformidad. Estamos hablando de que si no dedicamos tiempo a investigaciones criminológicas sobre la conformidad, en realidad estamos dejando la mitad del derecho penal sin investigar, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que nos dice la investigación comparada, la importancia radical de la conformidad como medio de finalización del proceso penal y, en concreto, ya sobre la relación entre la conformidad y digamos, y el resultado del juicio. En Estados Unidos, la investigación criminológica, que sí que existe mucha sobre la conformidad, se ha centrado fundamentalmente en calcular la magnitud de lo que allí se discute, si es un descuento por conformarse, el plea discount, o si es una tasa por ir a juicio. Allí en Estados Unidos se discute si estamos más bien entre ese descuento por conformarse o una tasa al juicio, pero en todo caso lo que la investigación criminológica ha, digamos, hallado de forma sistemática es que aquellas personas que van a juicio sistemáticamente reciben una pena más dura que aquellas personas que se conforman, ¿de acuerdo?
Existe poca investigación, no obstante, que relacione conformidad y penas alternativas a la prisión. En Europa, en realidad, que yo sepan, cuando hicimos el trabajo buscamos bastante y no encontramos ninguna investigación europea sobre la relación entre conformidad y penas alternativas a la prisión. La poca investigación que existe americana en Estados Unidos acredita también que las penas alternativas forman parte de este descuento por conformarse, y que de hecho algunos autores hablaban y lo decían así de claro, que las penas alternativas a la prisión son utilizadas como un anzuelo, un bargaining chip, un anzuelo para conformarse. ¿Por qué? Porque se está ofreciendo digamos, en el juego de la conformidad, en el negocio de la conformidad, lo que se está ofreciendo es que si la persona se conforma, se le aplicará una pena alternativa a la prisión, como digamos anzuelo, evidentemente, para lograr la conformidad. Pues bien, sobre esta base, sobre este contexto de investigación, la metodología concreta de la investigación que llevamos a cabo hablaba al principio de que nuestra macroinvestigación parte de un análisis de casi 3.000 ejecutorias. Para este, digamos, trabajo concreto de la suspensión de la pena de prisión, obviamente nos centramos en aquellas personas condenadas a pena de prisión, y en concreto en nuestra muestra tenemos 1.417 personas condenadas a prisión en los juzgados de lo penal de Girona y Barcelona durante los años, en el primer semestre del año 2015 y 2016, por tanto nuestra muestra son esas 1.417 personas condenadas a penas de prisión. ¿De acuerdo? Sobre las variables de nuestra muestra, aquí es un resumen, hay muchas más variables, pero quizás aquellas que pueden ser más de interés, pues tenéis ahí en cuanto a factores sociodemográficos, el sexo, la edad, nacionalidad de la persona, la hoja histórico-penal, evidentemente. Destacar aquí probablemente fundamentalmente las señaladas en rojo. Bueno, si vamos a la finalización del proceso, en nuestra muestra, decía que la Fiscalía General del Estado habla en torno al 50% de procesos penales acabados en conformidad. A nosotros nos salió un poco más, 58% de los casos acabaron en sentencia por conformidad y 41% no hubo conformidad. Y en cuanto a la suspensión de la pena de prisión, de esa muestra nuestra de 1.417 condenados a la pena de prisión, al 73% se le suspendió posteriormente esa pena de prisión, el 26,9% no se le suspendió la pena de prisión y, por tanto, significó una pena de prisión efectiva. ¿De acuerdo? Esto en lo que hace referencia a las variables descriptivas de nuestra investigación. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que hicimos, bien, aquí digo lo mismo que la profesora Elena Rauri, estos análisis estadísticos están bien hechos porque no los he hecho yo, los ha hecho un compañero de la Universidad de Girona, el profesor Stephen Kemp, al que agradezco toda la ayuda en esta investigación, y él es el que se encargó del diseño y del análisis estadístico. Y lo que hicimos fue, en primer lugar, una regresión logística con nuestra variable independiente y las variables, nuestra variable dependiente, perdón, y las variables independientes. Y lo que puede verse en este gráfico, fundamentalmente lo que puede verse en este gráfico, es que vamos al final de todo. Aquí están las variables, la variable conformidad, nuestra variable dependiente de la suspensión de la pena, ¿vale? Nuestra variable dependiente de la suspensión de la pena. Pues bien, lo que este gráfico muestra, que aquellas personas que se conforman tienen casi 3 veces más posibilidades de que luego se les suspenda la pena de prisión que aquellas personas que no se conforman. Otras variables también son, digamos, lógicas. Por ejemplo, aquí también lo que vemos es que aquellas personas que en la hoja histórico penal no tienen ninguna anotación, tienen más posibilidades de que se les suspenda la pena. Y también de interés y curiosa, y esto lo dejo para el debate, por ejemplo, aquí en cuanto a las variables que tienen incidencia negativa en la suspensión de la pena, puede verse que la variable más significativa es la nacionalidad. Las personas extranjeras, en concreto, tienen muchas menos posibilidades de que se les suspenda la pena. ¿De acuerdo? Estos son los resultados, digamos, de una regresión logística en la que simplemente se introdujeron todas las variables, pero quisimos avanzar un poco más en el análisis estadístico, porque obviamente uno podría plantear, bueno, aquí hay variables que están correlacionadas, y lo que intentamos hacer es avanzar un poco más en el análisis estadístico, controlando nuestra variable dependiente, la suspensión de la pena,
controlando el efecto de otras variables. Esto normalmente se hace estadísticamente con procesos de lo que se llama el propensity score matching, que lo que hace en esencia es tratar de digamos, encontrar los grupos más parecidos para que la variable dependiente, en este caso la suspensión de la pena, no esté a su vez condicionada por otra. Nosotros no utilizamos esta técnica, el propensity score matching, sino que utilizamos, el profesor Stephen Kemp utilizó una técnica más moderna que se llama entropy balancing, que parece que en investigaciones modernas se ha demostrado que tiene un poder superior al propensity score matching a la hora de equilibrar las covariables y, digamos, asegurarnos que la variable dependiente que nosotros hemos analizado no está a su vez mediada por otras variables. Bien, tenéis aquí el gráfico, al final el gráfico del modelo final. Una vez aplicado este proceso de entropía y una vez, por lo tanto, balanceadas, por así decirlo, las covariables para asegurar que este resultado que nos salía, que los que se conforman tienen muchas más posibilidades de la suspensión de la pena, no está mediada por otras variables, al final, pues lo que nos salió efectivamente es que, aunque pierde un poco de poder estadístico, ya no son los que, digamos, se conforman, ya no es que tengan 3 veces más posibilidades de que suspende la pena, pero sí que tienen casi 2 veces, hay 2 veces más posibilidades de suspensión de la pena aquellos que se conforman que los que no se conforman, digamos, una vez, insisto, equilibradas todas las demás covariables. Por tanto, está claro que estadísticamente el modelo es robusto y estadísticamente el resultado que nos da apoya la hipótesis, sin duda, apoya la hipótesis de que efectivamente aquellas personas que se conforman, la conformidad es una variable muy relevante a la hora de la suspensión de la pena, ¿no? Esto plantea diversos temas para discutir y conclusiones. Es, en primer lugar, obviamente, lo que decíamos, ¿no? Los resultados de nuestro análisis confirman lo que ya había hallado la investigación criminológica norteamericana, que es el uso de la suspensión de la pena de prisión como verdaderamente un anzuelo para la conformidad. Porque solo así puede interpretarse que aquellos que se conforman tienen 2 veces más posibilidades de que se les suspenda la pena de prisión. Por tanto, es obvio que evidentemente se está ofreciendo la suspensión de la pena de prisión para lograr que la persona sí manifieste su conformidad. Aquí la segunda cuestión que quería someter a discusión, y de aquí viene que yo presente este paper en este seminario sobre facticidad y normatividad, cuando me planteó Fernando realizar una aportación en este congreso, pues yo precisamente quería plantear esto porque normativamente claro, se dice que las penas alternativas a la prisión, la suspensión de la pena de prisión, tiene toda una serie de fines penológicos, cualquiera que sean, prevención general, prevención especial, cualquiera que sea el fin penológico que se quiera atribuir a las penas alternativas a la prisión y en concreto a la suspensión de la pena de prisión, pero aquí estamos ante un fin, digamos, diferente, instrumental, que tiene que ver con la pura supervivencia del sistema, y es que la suspensión de la pena de prisión, tendría aquí un rol sistémico, instrumental, que sería la pura contribución a la eficiencia del sistema penal. Esto es, la conformidad, y esto lo han demostrado muchos estudios empíricos, la conformidad es necesaria para la propia sostenibilidad del sistema penal. El sistema de justicia penal no sería capaz de procesar la ingente cantidad de juicios que tiene si no existiera la conformidad. Y entonces, a ese papel sistémico de la conformidad se unen también las penas alternativas a la prisión, porque las penas alternativas a la prisión harían más digamos, atractiva la conformidad y en particular la suspensión de la pena de prisión, porque en últimas lo que se está ofreciendo a la persona es, bueno, si te conformas, si no vamos a juicio y te conformas con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, tranquilo que no vas a entrar en prisión, se te va a suspender la pena de prisión. Entonces estamos aquí ante digamos, una oferta muy atractiva, obviamente. Es una oferta muy atractiva, lo cual a su vez plantea, y es la tercera reflexión que quería hacer, plantea el riesgo y el problema de las falsas conformidades de la condena de inocentes. Esto también ha sido muy estudiado en la literatura sobre la conformidad en Estados Unidos,
Obviamente es muy difícil establecer el tanto por ciento, el porcentaje de personas que se conforman, digamos, falsamente, que se conforman siendo inocentes por el temor, obviamente, a una pena superior. Pero esta posibilidad de condena de inocentes yo creo que aún es mayor cuando se añade a la ecuación las penas alternativas a la prisión y en particular la suspensión de la pena de prisión. Porque, insisto, aquí se está ofreciendo a la persona, confórmate, en últimas no te va a pasar nada, tranquilo, no vas a ir a la prisión, pórtate bien un par de años o 3 añitos, pórtate bien y esto se acabará en nada. Es una oferta que obviamente es planteada así por el Ministerio Fiscal y planteada por el abogado a su cliente, es una, digamos, oferta muy atractiva, lo cual, a su vez, insisto, incrementa el riesgo de que existan falsas conformidades. Y la última, digamos, reflexión y discusión que yo creo que plantea el resultado de nuestra investigación es cómo afecta también esta cuestión de la conformidad a los grupos vulnerables, ¿no? En particular extranjeros, ¿no? La menor, digamos, propensión de los extranjeros a conformarse, algunos autores ya han dicho y han demostrado empíricamente que explican parte su sobrerepresentación en prisión, porque esto es algo que no solo nos ha salido a nosotros en nuestra investigación, pero en investigaciones americanas e inglesas es un hecho contrastado que los extranjeros tienen menor tasa de conformidad que los nacionales. Aquí existen diversas hipótesis y si alguien quiere entrar en la discusión estaré encantado de presentar esas hipótesis sobre por qué los extranjeros se conforman menos que los nacionales, pero, insisto, es un hecho que se conforman menos y esta menor tasa de conformidad, en última, lo que haría es que fueran más castigados o con mayores penas de prisión o incluso, en nuestro caso, con la aplicación, una menor aplicación de la suspensión de la pena de prisión. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es una cuestión también muy importante a plantearse, ¿no? Insisto, lo que nuestra investigación quería comprobar es esa relación entre conformidad y suspensión de la pena de prisión. Una vez comprobada esa relación, plantearnos ese rol diferente, instrumental, puramente eficientista, fáctico, de la suspensión y las penas alternativas a la prisión, y cómo eso a su vez hace nacer otras preocupaciones mayores que tienen relacionadas con la conformidad, pero también con el uso de la suspensión de la pena de prisión. Y esto es lo que básicamente quería compartir con vosotros. Creo que he respetado escrupulosamente el tiempo y estaré encantado si alguien tiene alguna pregunta, alguna matiz sobre la investigación, pues entrar en el debate en cualquier cuestión que queráis plantearme. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, profesor Barona, por la magnífica ponencia, por todos los datos que nos has dado. Hay varias preguntas. Bueno, en primer lugar le voy a dar la palabra a la profesora Larrauri, que quería formularle una pregunta. Si le parece bien, profesora Larrauri, puede abrir el micrófono y la formula usted directamente. Vale. Hola, Elena, ¿me oís? Sí, perfectamente. Vale, pues era una pregunta para la investigación de Daniel, que ya conocía, pero hoy cuando le escuchaba así en directo me ha venido una idea a la cabeza y pensaba, cuando en las conclusiones, cuando comentas de que precisamente, sí, exacto, en la tercera, ¿no? De que hay falsas conformidades, claro, me he hecho el clic con los antecedentes penales, porque he pensado hasta qué punto si tuvieran más conocimiento de lo que representa la suspensión, ¿no? Precisamente entonces no se conformarían tan rápido porque se les ofrece la suspensión, ¿de acuerdo? Es decir, si supieran, y si eso quizás no sería el motivo por el cual los extranjeros se conforman menos, he pensado, porque precisamente para ellos conformarse, o sea, la sola condena penal, pues ya tiene unos riesgos precisamente de no renovación, de permisos, tal. Pero mientras preparaba la pregunta, Dani, me ha venido un argumento en contra, y es que los inmigrantes en principio deberían tener abogado de oficio, mucho más fácil. Y yo hubiera pensado que los que tienen abogado de oficio se conforman más. ¿De acuerdo? Es decir, tengo dos ideas y las dos se contradicen. Bueno, espero que me saque de todas las dudas del profesor Barona. Muchas gracias por la pregunta, Elena. Bueno, efectivamente,
en el tema de los extranjeros, aquí ya decía, en Estados Unidos se manejan varias hipótesis de por qué se conforman menos. Algunos autores lo que plantean es que los extranjeros, sobre todo, digamos, las minorías étnicas, tienen menos confianza en la justicia penal, particularmente la minoría étnica negra, pues es sabido que en Estados Unidos el sesgo racial de la justicia penal y por tanto desconfían ya de la justicia penal y por tanto desconfían de las ofertas que les ofrecen. Esa es una primera gran hipótesis. Tienen menor confianza y si tú no tienes confianza en el Ministerio Fiscal, en la acusación, siempre tiendes a pensar mal de la oferta que te están haciendo. Otra hipótesis también es que, digamos, por ese mismo sesgo racial es que se les ofrecen conformidades menos atractivas. Los fiscales ya están rebajando menos, las conformidades son menos atractivas para las minorías étnicas y por eso también las rechazan. Y otra hipótesis que yo creo que en España también es explicativa, otra hipótesis sería, efectivamente, yo creo que esto tiene razón, el tema de los antecedentes. A ver, aquí la cuestión y el problema, y viene también relacionado con la primera parte de la pregunta, es, claro, aquí lo importante sería ver cómo los abogados, el fiscal y sobre todo el abogado, explica la conformidad a su cliente. Porque, claro, muchas veces efectivamente la conformidad se explica mal en el sentido de, bueno, tú tranquilo, te suspenden la pena, no vas a entrar en prisión, pórtate bien 2 años y se acabó, punto. Pero no se explica bien todas las consecuencias que pueda tener, entre ellos, pues, efectivamente, el tema de los antecedentes. Ahora bien, quizá algunos sí que lo explican bien, a los extranjeros, porque a los extranjeros sí que la suspensión, digamos, no les sale tan a cuenta, digamos, como un nacional, porque tienen un antecedente y van a ser expulsables. Entonces, claro, un nacional, tener un antecedente, los antecedentes, como tú bien sabes, ya has trabajado en nuestro sistema, son invisibles y, por tanto, que un nacional tenga un antecedente no va a tener mayor relación normal en su vida, pero un extranjero, el hecho de tener un antecedente puede comportar su expulsión. Entonces, si esto es bien explicado por los abogados, pues los extranjeros podrían preferir jugársela al juicio, a ser absueltos, a no la suspensión de la pena y tener un antecedente que puede significar la expulsión. Esta sería, yo creo, una hipótesis explicativa de por qué los extranjeros se conforman menos. Pero bueno, yo también a nivel informal sé que incluso eso los traductores te lo explican en los juicios, cómo los actores del proceso penal, fiscales, abogados y jueces, presionan a los traductores para que el traductor presione al extranjero que se conforme, y eso existe, ¿no? Pero aún así, insisto, es cierto que existe esta menor tasa de conformidad por parte de los extranjeros, tanto en la literatura americana como en la española. Muchas gracias, profesor Barona. Yo creo que así ha quedado más que contestada la pregunta. Tiene varias preguntas más en el chat. Le voy a formular la siguiente, que la pregunta don José Antonio Espinosa. Pregunta si hay datos sobre la tasa de conformidades en el seno de juicios rápidos, es decir, cuando se plantea la conformidad tras 2 noches en el calabozo y nada más llegar al despacho del juez. Bueno, en esta investigación nosotros agrupamos todas las conformidades. En esta investigación agrupamos todas las conformidades, tanto las que tienen lugar en la guardia, juicio rápido, como las que tienen lugar posteriormente en el juzgado de lo penal. Sería interesante desagregar, ¿no?, el tema de conformidades en el juicio rápido y en el juzgado penal. Es una posibilidad para futuro que, bueno, podemos plantear. Pero, digamos, los resultados de aquí están agregados, ambos tipos de conformidad. ¿De acuerdo? Gracias. Y hay otra pregunta más, bueno, en realidad hay 2 preguntas más. La siguiente pregunta es si en esa conformidad, en los juicios rápidos, sin defender el fondo del asunto, se podría vulnerar el principio de seguridad jurídica. Quizás muy rápido. En esa conformidad, preguntan, en los juicios rápidos, sin defender el fondo del asunto, ¿se podría vulnerar el principio de seguridad jurídica? Bueno, la conformidad en los juicios rápidos, en teoría, tiene lugar en aquellos procesos penales en los que las diligencias de instrucción practicadas ya, digamos, son, digamos, claras en el sentido de que permiten hacer una tesis acusatoria. Estamos pensando aquí, a ver, aquí juicios rápidos, fundamentalmente estamos hablando de casos de alcoholemia, delitos contra la seguridad del tráfico, pequeños hurtos en los que, digamos, se tiene la declaración de la víctima,
digamos, son casos en los que normalmente en el juicio rápido la conformidad tiene lugar porque ya el propio abogado recomienda a la persona que se conforme en el juzgado de guardia porque recibirá legalmente una rebaja de 1/3 de la pena. Rebaja de 1/3 de la pena sobre el mínimo que luego en el juicio oral no será posible. En el juicio oral la conformidad, si no te aplican atenuantes o eximentes incompletas, en el juicio penal la pena no podrá ser inferior al límite mínimo. Sin embargo, en el juzgado de guardia sí. El anzuelo, digamos, la recompensa por conformarte en el juzgado de guardia es mayor. Es mayor y obviamente esto se ha hecho para que la gente se conforme cuanto antes mejor. Pero es cierto que esa conformidad en el juicio de guardia tiene lugar en supuestos en los cuales, en principio, las diligencias de instrucción, las pruebas ante las que tiene el juez de guardia ante sí, son, digamos, de carácter más objetivo y es más fácil que ahí el abogado pueda hacer un pronóstico sobre el resultado del proceso. O sea, atentar contra la seguridad jurídica diríamos que no, en el sentido de que está perfectamente normativizado, hay un límite de pena de prisión. En ese sentido no veo. Bien, y hay una última pregunta, por ahora, si dejo seguro me preguntan más, pero hay una última pregunta que en realidad son dos. Pregunta Jorge Peña López que si bien es cierto que la conformidad es o puede ser una de las soluciones más atractivas, pero ¿cómo se procedería entonces o podría procederse al efecto con la actitud de no conformidad de estos mismos? ¿Habría alguna posible medida ante tal hecho, refiriéndome como tal a los extranjeros? Voy a preguntarla más despacito. Si bien es cierto que la conformidad es o puede ser una de las soluciones más atractivas, pero ¿cómo se procedería entonces o podría procederse al efecto con la actitud de no conformidad de estos mismos? ¿Habría alguna posible medida ante tal hecho, refiriéndome como tal a los extranjeros? Bueno, un poco es lo que hablábamos antes, ¿no? Supongo aquí habría que hacer más bien un estudio cualitativo y no solo cuantitativo como es el presente. Habría que hacer un estudio cualitativo para saber por qué realmente los extranjeros se conforman menos. Ya digo que las hipótesis que se suelen manejar fundamentales tienen que ver con el tema de los antecedentes, que pesan más sobre ellos, con el tema de la desconfianza en el sistema penal, en la justicia penal, con el tema del hecho de que les hagan peores ofertas, eso también puede ser. Entonces, todos esos factores están ahí, digamos, en el aire y podrían explicar la menor tasa el menor porcentaje de extranjeros que se conforman, ¿no? También pueden haber variables culturales, ¿no? También pueden haber variables culturales que, pues, en ciertas culturas el hecho de admitir a lo mejor la culpa, de ella, pues no, digamos, no esté tan enraizado y digamos, prefieran someterse al juicio. Es decir, habría que hacer, yo creo que aquí faltaría un estudio cualitativo. El estudio cuantitativo no creo que pueda resolver esas preguntas, ¿no? Y por otra parte también yo creo que, antes lo he apuntado, habría que trabajar también con los traductores, que es una figura desconocida. Habría que trabajar con los traductores porque los nacionales, está claro, y eso cualquiera que participe un poco en el sistema, sabrá que el sistema ejerce una gran presión en todos los actores para que se conformen. Es decir, es que los propios jueces, los propios abogados, los propios fiscales, el sistema está diseñado para que la gente se conforme, eso es así. Está diseñado para que la gente se conforme y los agentes te lo dicen, vive la presión para que te conformes, ¿no? Entonces eso habría que ver también esa presión cómo la viven los extranjeros. Y una última pregunta, aunque había dicho que antes era la última, pero me da pena porque es de María Jesús Guardiola, que te dice, bueno, impresionante trabajo empírico, es verdad. ¿Tratan datos específicamente sobre conformidades y suspensión de la pena en delitos económicos, es decir, de cuello blanco? Pues no, por desgracia no, porque nuestra muestra delitos de cuello blanco yo creo que no tenemos, ¿eh? Yo creo que nuestra muestra es de los juzgados de lo penal, ¿no? Es decir, de delitos de hasta 5 años de prisión. Y yo no recuerdo, yo participé digamos, en la recogida de los datos y no recuerdo la verdad de que hubiese muchos delitos económicos digamos, de cuello blanco. Sería interesante verlo, pero bueno, yo creo que
en la ponencia anterior de Juan Luis, en la ponencia anterior de Juan Luis, yo creo que también los datos que ha dado son claros, ¿no? En estos delitos, digamos, más de cuello blanco contra el medio ambiente, pues aquí ya lo decía él, la gran mayoría de penas son menores de 2 años. Si son menores de 2 años, si un juez, un tribunal te pone una pena menor de 2 años, normalmente es porque ya sabe que te la va a suspender. Ahora, ¿cuántos de esos se han conformado? No lo sé, ¿eh? Yo esto sí que se lo quería preguntar a Juan Luis, de que si en estos casos, a ver también cuántos de estas personas pues, se habían conformado. Quiero agradecer a Fernando la invitación a este seminario, a este congreso internacional, y si me permiten, de haberme dado la oportunidad de impartir la conferencia de clausura, porque después de mi ponencia pues ya se llevará a cabo el acto de clausura. También saludar a mi compañero y a mis compañeras de mesa, admirados colegas de Valencia, de Girona y de Barcelona. Para mí es un honor estar con ellos aquí en esta mesa y, por supuesto, también con todos los que nos están escuchando. Antes de comenzar, y lo voy a hacer ya en un minuto, espero que se me oiga bien. Yo siempre tengo, todos los años, desde que me dedico a la academia y a la ciencia, pues yo siempre le tengo mucho cariño a la última conferencia que doy en un año. Es más, las recuerdo todas, las que he dado en los últimos años siempre ha sido por estas fechas, y este año quizás nunca olvidaré esta ponencia, porque en mi caso va a ser la última de este año. Y claro, es curioso que todas las que he dado este año, que han sido varias, las he realizado, repito y reitero, en la más absoluta soledad de mi despacho. Lo cual ha hecho que hoy aquí no está, pero a veces me he llegado a traer hasta el perro, para que venga aquí y esté conmigo y no sentirme solo, porque llevo aquí desde las 9 de la mañana. Hay un problema, y es que tengo muchas ganas de hablar, muchas ganas de hablar, pero veo el reloj y, lógicamente, pues voy a disponer de un poquito más de 20 minutos para impartir mi ponencia. Por ello, sin más, y agradeciendo de nuevo pues, la invitación cursada por mi buen amigo y admirado Fernando Miró, voy a comenzar. Podríamos decir que el tema de mi ponencia no es prisionalización, ahí quizá me equivoqué yo a transmitir el título, es prisionización o prisonización. Yo me gusta más hablar de prisionización, porque mi conferencia en cierto modo enlaza con la que ha impartido en primer lugar la profesora Elena Larrauri, ya que yo también les voy a mostrar no unos datos exhaustivos, pero sí que enlaza con una investigación que nosotros hemos llevado a cabo aquí en la Universidad de Granada en los años 2015, 2016 y 2017, lo cual me permitió a mí, pues fíjense ustedes, acudir una docena de veces a centros penitenciarios ubicados en Andalucía Oriental. Nosotros, al contrario que otros compañeros, no tenemos cláusula de confidencialidad, es decir, nosotros podíamos nombrar, decir las prisiones que hemos visitado. Nosotros lo que hicimos fue visitar prisiones de Andalucía Oriental, en concreto el Centro Penitenciario de Albolote, aquí en Granada, el Centro Penitenciario, la prisión de Alaurín de la Torre en Málaga, el Centro Penitenciario de la Cebuche en Almería, la prisión de Jaén y después una prisión muy peculiar, que es el Centro Penitenciario ubicado en la ciudad autónoma de Melilla. En algunos casos, debido a la capacidad, al gran número de internos del centro, pues tuvimos que ir varias veces. Yo, por ejemplo, en el Centro Penitenciario de Albolote he estado muchas veces, pero en concreto en relación con este estudio, pues lo visité en 4 ocasiones. Y es curioso porque, al hilo de lo que explicaba la profesora Larrauri en su ponencia, es decir, lo de acercar la criminología al derecho penal, y claro, los que tenemos, que son todos los ponentes que han estado en esta mesa esta tarde y seguro que también algunos del resto, los que tenemos formación criminológica y formación jurídico-penal, pues quizá observemos las visitas a prisiones de un modo distinto. Y a mí lo que me llamó la atención, en las 12 veces que he estado, repito, en estos 5 distintos centros penitenciarios, fue la sensación tremenda que me produjo el hecho de entrar en prisión. De hecho, lo he dicho siempre, cada prisión tiene un determinado olor, distinto al que existe en la vida en libertad, pero cada prisión tiene un olor. Y yo recuerdo que si ustedes me llevan a cada una de las 5 prisiones y me vendan los ojos, una vez yo entre ese centro, yo puedo decir, esta es la prisión de Jaén, esta es la prisión de Almería, esta es la prisión de Albolote, o esta es la prisión de Melilla. Y sobre todo era la sensación de cuando salía fuera, ¿no? Cuando nos abrían las verjas y podíamos salir. Como decía la profesora Larrauri, no es fácil entrar en prisión. De hecho, muchos alumnos y alumnas de criminología, cuando se oyeron esta investigación que estábamos realizando, querían venir con nosotros, y es algo que no podemos llegar allí y decir, pues mira, hoy nos acompañan 3 alumnos. No,
Ustedes saben que esto necesitamos un permiso de instituciones penitenciarias para poder visitar la prisión. Pero a mí lo que me llamó la atención, y este es el objetivo de mi presentación, es decir, claro, yo tengo una visión de la prisión como jurista, yo tengo una visión de la prisión como criminólogo, pero después miro los medios de comunicación, después miro o leo los comentarios de las personas, de la ciudadanía, y veo que la imagen que se tiene de la prisión en la ciudadanía es absolutamente distinta a la que se tiene, a la que tenemos nosotros los científicos, ¿verdad? Entonces, eso yo he titulado mi ponencia La prisionización, mito o realidad. Y claro, esto no lo voy a poder desarrollar en los minutos que me quedan. Voy a ver si puedo pasar pantalla. Aquí tienen ustedes lo que debería ser la agenda, pero yo les voy a explicar lo que es el mito, lo que es la realidad, y ya al final de mi ponencia pues les presentaré algunos datos sobre qué es lo que nos han dicho los internos, qué es lo que nos han dicho los internos de esos 5 centros penitenciarios. Pues bien, si nosotros miramos en primer lugar los medios de comunicación, la imagen que la sociedad tiene, o una buena importante que la sociedad tiene, la percepción social que se tiene sobre los centros penitenciarios españoles es, lisa y llanamente, es como si fuese un hotel de 4 estrellas. Se trata o se piensa que se trata de lugares con unas comodidades increíbles, lo vamos a ver ahora a continuación, lo que dicen determinadas personas, que se trataría básicamente de centros dirigidos a albergar, a custodiar y a mantener a delincuentes. De hecho, yo en los últimos años yo he realizado un seguimiento de las noticias de prensa que se han hecho eco de hechos mediáticos, por ejemplo, el caso del asesino del pequeño Gabriel Cruz aquí en Almería, o por ejemplo el caso del asesino Patrick Nogueira de Pioz, el asesino de Pioz en Guadalajara, quiero recordar que fue, o por ejemplo el caso del asesino de Diana Quer. Pues bien, a partir de que se publican las sentencias, en estos casos, fíjense que fueron condenados los 3 autores, una autora, a pena de prisión permanente revisable. Una vez conocido el fallo condenatorio, pues yo echaba un vistazo a los comentarios que hacían las personas en diarios de tirada nacional, es decir, estamos hablando de periódicos como El Mundo, como el diario El País, y resulta que los comentarios que decía la gente, pues lo ven ustedes ahí. En este país, esto está entrecomillado porque esta es la opinión de un internauta, en este país ser delincuente es un chollo. En este país ser delincuente es un chollo, vive mejor que muchas personas que trabajan para sacar a la familia adelante. Ya sabemos que en caso de desesperación o ambición, delinquir es una buena opción. Esto es un comentario publicado en el diario El Mundo, en la edición online de 30 de noviembre del año 2019. Con respecto al asesino de Pioz, fíjense lo que decía, otro comentario, las cárceles aquí son hoteles de 4 estrellas, no hay más que ver los menús, mucho mejores que el menú diario de cualquier restaurante de nivel medio-alto. Nos cuesta un ojo de la cara mantener a esta gentuza. Diario El Mundo, edición online de 15 de noviembre del año 2018, repito, en relación con el caso del asesino de Pioz, Patrick Nogueira. Estos comentarios no han sido ajenos incluso en otro tipo de delincuencia, como puede ser la delincuencia de cuello blanco. Y así, al hilo de las condiciones de prisión del señor Iñaki Urdangarín, condenado, como saben ustedes, por el caso Nos, el cual, como saben, está cumpliendo condena en una cárcel de mujeres en Ávila, en Brieva, pues otro comentario publicado en la prensa nacional decía, hombre, celda, según el arquitecto que construyó la prisión, eso es un piso de lujo de 500 metros cuadrados. Si no le puso la piscina es porque, en fin, encima más que seguro que la reforman, vaya a ser que el marido de la infanta coja frío. Así que eso de estar encerrado, nada de nada, es puro paripé de cara a la galería. Ya quisieran muchas familias que a duras penas pueden pagar un alquiler, tener una celda de 500 metros cuadrados a libre disposición. Las faltas de ortografía no son mías, sino que las faltas de ortografía son consecuencia, pues ya saben ustedes, de las personas que pueden participar ahí. Este es el mito. ¿Y qué dice la realidad? Claro, esto es muy posible que aquellas personas legas en derecho pues no conozcan la realidad. Y la realidad es que, antes que de entrar en la realidad, y era lo que quería plantear yo aquí, en España no existen hasta ahora estudios criminológicos que se hayan dirigido a investigar científicamente la opinión que la población española tiene con respecto a las prisiones y las condiciones de cumplimiento de las penas privativas de libertad, en este caso de las penas de prisión.
sí que existen en España, y tengo la gran suerte de poderlo decir delante de los autores de estos magníficos estudios, por ejemplo, Daniel o la propia Elena, sí que existen en España estudios sobre punitivismo, existen en España estudios sobre si las personas prefieren una pena de prisión o una pena alternativa a la prisión. Estudios de punitivismo hay muchos. Por ejemplo, yo he publicado recientemente un artículo en relación con el punitivismo, con respecto a los estudiantes de Derecho de la Universidad de Granada, y como ustedes, yo lo invito a que lo hagan. Es curioso observar cómo un porcentaje importante de ellos están a favor de la pena de prisión permanente revisable. Pero, repito, hasta donde yo no sé, en España no hay estudios criminológicos dirigidos a investigar la opinión de la población sobre, repito, las condiciones de cumplimiento de las penas de prisión en España. Curiosamente, les he indicado que el mito tiende a señalar que efectivamente vivir en prisión es un lujo. 3 comidas diarias, gimnasio, piscina, etcétera, cuando yo les puedo decir, como adelantándome la hipótesis, que la realidad dista mucho de la ficción. Curiosamente, y abro aquí paréntesis, pero no puedo dejar de decirlo, curiosamente, esto se revierte en el caso de las personas que ahora mismo se encuentran cumpliendo penas de prisión por los delitos, por el caso del procés de independentismo en Cataluña. En este caso, fíjense cómo no solo se está pidiendo la amnistía, sino que se está pidiendo la concesión del tercer grado, ya que lo que se aduce que las condiciones de internamiento de estas personas son infrahumanas, teniendo en cuenta los delitos por los que fueron condenados, ¿verdad? Fíjense cómo aquí, evidentemente por motivos claramente políticos, se revierte lo que yo les estoy intentando explicar aquí. Claro, esto, la distorsionada, a partir de lo que yo les he señalado, lo que dicen los medios de comunicación, la distorsionada percepción social de la real situación penitenciaria en España, trae consigo un rechazo tanto del sistema penitenciario en sí, como también de la población reclusa en particular. ¿Y qué dice la realidad? Y esto, lógicamente, no lo conoce la población lega en derecho. La realidad nos lo indica, en primer lugar, el artículo 25.2 de la Constitución. Y es que las penas privativas de libertad, todos los que aquí lo sabemos, y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reducción y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Además, un artículo importantísimo dentro del reglamento penitenciario es el artículo 3 en su apartado tercero, el cual señala claramente que, fíjense ustedes, que el principio inspirador del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad será la consideración de que el interno es sujeto de derecho y no se haya excluido de la sociedad, sino que continúa formando parte de la misma. En consecuencia, la vida en prisión deberá tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento. Y esto es lo que dice la ley y esto es lo que se ha de cumplir. Y esto, evidentemente, no lo conoce la sociedad. ¿Cuál es la realidad de las prisiones en España? O por lo menos la realidad de las prisiones que yo he visitado. Pues bien, la realidad que yo he podido observar, ahora les daremos voz a los internos, la realidad que yo he podido observar es que en España, en las prisiones que yo he visitado, lo primero que he podido observar es que la prisión es una institución total. El reglamento penitenciario dice, exceptuando la libertad, los demás derechos no afectados por la condena deben seguir siendo respetados al interno, con independencia del delito cometido. Pero ¿qué ocurre? El hecho de estar privado de libertad y el hecho de estar sometido a un régimen penitenciario hace que muchos otros derechos fundamentales del individuo se vean afectados por la pena de prisión. Y esto hace que, por ejemplo, tengo la suerte de tenerla aquí en su libro, en su último libro, Elena Larrauri habla de que la pena de prisión, de que la cárcel es una institución total. ¿Y por qué es una institución total? Y esto yo lo he podido observar de primera mano. Porque una prisión es un lugar donde desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, todos los detalles de la vida cotidiana están regulados mediante unas reglas que deben cumplirse de manera absoluta. Porque no cumplirlas puede suponer que esa ansiada progresión de grado, que ese ansiado permiso no se conceda. Cualquier actividad que termina conduce a que automáticamente se desarrolle otra actividad. Un interno no puede decir, no, hoy me quedo yo en mi celda viendo la televisión que no me encuentro bien. Es una institución total y es una institución en la cual hay dos cuerpos de seres humanos absolutamente diferenciados.
que son los internos, y el staff, en este caso, los funcionarios de prisiones, con una desigualdad tremenda en lo que hace referencia a las decisiones. Y esto, evidentemente, es un hándicap a la hora de ver cumplidos todos los derechos fundamentales que no son, evidentemente, menoscabados por la pena de prisión, como es la libertad. Una institución total, lo acabo de explicar, es un lugar que se caracteriza por tener a dos grupos de personas, los internos y el personal, entre los cuales hay una enorme disparidad de poder. Y, claro, la finalidad que justifica esta institución total, este marco especial de cumplimiento de las penas de prisión, es la custodia y la resocialización de los reclusos. Lo que está por ver, y hay estudios que ya tienen respuestas al respecto, recuerdo uno de Salvador Cutiño, de la Universidad Pablo de Olavide en Valencia. ¿Cuál de las dos variables predomina? ¿La custodia o la resocialización? Pues Salvador Cutiño señala que es la custodia. Salvador Cutiño, en varios trabajos que ha hecho, considera que el tratamiento está supeditado al régimen, porque al fin y al cabo de lo que se trata en prisión es de evitar que estas personas se fuguen o que estas personas huyan o que monten un motín. En segundo lugar, y este concepto fue desarrollado en su día por Klemmer, y esto lo he podido observar yo en el estudio que he hecho, la prisión conduce a lo que se conoce como prisionización. Concepto acuñado en su día por Klemmer. En el año 1950, Klemmer señalaba que la prisionización podía ser definido como el proceso mediante el cual la psique y el comportamiento de los reclusos son moldeados por los contrastes sociales y estructurales que marcan la vida en prisión. Esta prisionización tiene una serie de variables, vendría caracterizada, entre otros, por los siguientes factores. En primer lugar, hay una escasez de dotación de medios y de personal para llevar a cabo el objetivo resocializador. Me adelanto a lo que explicaré después brevemente. Hay diferencias con respecto a los centros. No es lo mismo un centro como Albolote, que tiene 1.500 internos, como un centro como el de Melilla, que tiene 300, 400. En segundo lugar, hay un resentimiento de los internos frente al personal como consecuencia de actitudes despreciativas, despectivas y hostiles por parte de estos últimos. Esto, evidentemente, no se puede predicar de todos los centros penitenciarios, pero sí de algunos de ellos. En tercer lugar, hay una interiorización por parte del interno de normas y valores totalmente contrarios a los que marcan cualquier programa de tratamiento penitenciario. Es lo que se conoce como la contaminación de la cultura carcelaria. Y por último, hay un perfeccionamiento de la carrera delictiva a través del contacto y las relaciones con otros delincuentes. Como pueden observar, lo que yo les estoy explicando en estos últimos 5 minutos está en las antípodas de lo que piensa la población con respecto al cumplimiento de las penas de prisión en España. Bien, ante la ausencia de estudios científicos que midan la percepción social de las prisiones y la calidad de vida y en las condiciones del cumplimiento de las penas de prisión en nuestro país, pues lo que decidimos nosotros es darle la voz a los internos. Es decir, ¿qué piensan los internos sobre lo que Elena Larrauri ha comentado, lo de la calidad de vida penitenciaria? Pues bien, nuestro objetivo, que desgraciadamente no le voy a poder desmenuzar los datos, es un estudio de 3 años de duración. Nuestro objetivo era, saber qué perciben los propios reclusos en cuanto a las condiciones en las cuales cumplen su pena de prisión, lo que se conoce como calidad de vida penitenciaria. Para ello, como ven ustedes ahí, hicimos una encuesta durante los años 2015, 2016 y 2017 a una muestra de internos repartidos en 5 prisiones andaluzas: Almería, Granada, Málaga, Jaén, así como Melilla, la ciudad autónoma de Melilla. Y el objeto de las respuestas era medir la calidad de vida penitenciaria con respecto a 2 variables, que eran las siguientes: la percepción que tienen los reclusos de los 5 centros penitenciarios con respecto a su relación con el personal de la prisión. Y recuerden, cuando hablamos de personal de la prisión, en lenguaje anglosajón es el staff, el personal no solo lo componen los funcionarios de prisiones, sino que también está el personal de tratamiento, es decir, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, juristas, criminólogos. Esto es el personal. Pero nosotros les preguntábamos a los internos únicamente con respecto a sus relaciones con los funcionarios de prisiones.
Y en segundo lugar, a través de una serie de preguntas, les queríamos saber, sondear cómo perciben los internos las condiciones de vida en prisión y sus repercusiones en la resocialización. Para ello, lo ven ustedes ahí, lo que hicimos nosotros es hacer una encuesta utilizando una muestra del 10% de los reclusos, hombres y mujeres, de cada uno de los 5 centros penitenciarios. Repito, el 10%, se trataba de una muestra aleatoria. Nosotros lo que hacíamos era ir a un determinado módulo, ver el listado del módulo y aleatoriamente tomar el 1, el 11, el 21, el 31, el 41 y así sucesivamente hasta que tuviésemos el 10% de la muestra. Si se fijan, las prisiones que nosotros entrevistamos varían entre ellas en lo que hace referencia al número de internos. No podemos comparar una prisión como la de aquí de Albolote con 1.416 internos con, por ejemplo, la prisión de Melilla con 257 internos. Melilla, por ejemplo, era curioso porque incluso el director conocía los nombres de la mayoría de los internos. He de decir, por ejemplo, lo recuerdo perfectamente, que la profesora Larrauri nos acompañó en la visita que hicimos a la prisión de Jaén y que nosotros allí pues, fue donde repartimos los funcionarios. Al contrario que en el estudio llevado a cabo por Cataluña, por la profesora Larrauri y sus colegas, nosotros lo que hicimos fue ir a prisión y lo hicieron ellos. Pero nosotros, nuestro proyecto, nuestra investigación no consistía en hacer entrevistas individualizadas, sino que lo que hicimos fue, tal y como ha indicado la profesora Larrauri, traducir al castellano el cuestionario desarrollado en su día por Alice Liebling, el MQPL, por sus siglas en inglés, lo adaptamos, hicimos la traducción al castellano y seleccionamos una serie de preguntas para medir estas variables. Y lo que hicimos fue ir a prisión y, si me permiten la expresión, nos encerramos con grupos de 20, 25 personas de cada módulo, allí en el propio centro penitenciario, entregábamos el cuestionario, un bolígrafo, y de forma anónima y de forma voluntaria, y curiosamente, en muchos casos con la ausencia de los funcionarios de prisiones, pues se dedicaban a contestar este cuestionario cuya resolución abarcaba 25 o 30 minutos en función lógicamente de una serie de variables importantes como el idioma, en el caso de ciudadanos extranjeros, pues la formación, muchos, había personas que no sabían ni leer ni escribir, o incluso coyunturas especiales como por ejemplo no tener unas gafas, ¿no?, con las que poder contestar el cuestionario. Bien, esto lo voy a saltar. ¿Cuál es la hipótesis que nosotros nos planteamos? Y me quedan 3 minutos o 4 para acabar. ¿Cuál es la hipótesis que nosotros nos planteábamos en ese estudio? Pues la hipótesis que nos planteábamos era, 1, constatar que las condiciones de los centros penitenciarios españoles distan de la percepción que tiene la sociedad, que todavía no se ha testado, pero que podemos deducirla a partir de los comentarios que realizan en los medios de comunicación. Es decir, nada de hoteles de 5 estrellas. Esto es lo primero que queríamos demostrar. Y segundo, que a pesar de ello, las condiciones que existen en prisión redundan en general de forma positiva en la reeducación y la reinserción social. Si bien la calidad de vida en prisión varía de unos centros a otros en función de las relaciones, las condiciones y el ambiente, lo cual debe repercutir en la reeducación y reinserción social, es decir, menor calidad de vida penitenciaria, mayores dificultades en lograr los objetivos marcados, establecidos por la norma fundamental. Pues bien, ¿qué nos dijeron los internos? ¿Qué nos dijeron los internos? Pues yo no les voy a dar los datos porque tengo que acabar ya, pero les puedo decir lo siguiente. Bien, esto sí que es importante. ¿Cómo testábamos nosotros la percepción de la relación entre el interno y los funcionarios y la percepción del ambiente en prisión y sus repercusiones en la resocialización? Pues lo que hicimos fue seleccionar una serie de preguntas que les hacíamos a los internos y que ellos debían de contestar con una escala de Likert, muy de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo o muy en desacuerdo. Nosotros consideramos que 5 de las preguntas que podían testar la percepción de la relación entre internos y funcionarios eran: 1, las relaciones entre el personal y los internos son buenas, recibo apoyo del personal de esta prisión cuando lo necesito, en esta prisión el personal me trata con amabilidad, no siento miedo de que el personal me vaya a golpear, insultar o amenazar, y el personal de esta prisión me trata con respeto.
con respecto a cada una de estas preguntas, los internos debían contestar, repito, eligiendo una de las opciones. Muy de acuerdo, ni en acuerdo ni desacuerdo. En desacuerdo, muy en desacuerdo. Y, en segundo lugar, la percepción del ambiente en prisión y sus repercusiones en la resocialización. Nosotros considerábamos que estas 5 preguntas podían abarcar esta variable. 1. En esta prisión me ayudan a hacer planes para no delinquir cuando salga en libertad. Las condiciones de vida de esta prisión son malas. En general siento que estoy pasando el tiempo en vez de aprovechando el tiempo de mi condena. La mayor parte del tiempo de mi condena me parece ante todo un castigo y el plan individual de tratamiento en esta prisión es útil. Resultados en 1 minuto. Y acabo, desgraciadamente, porque miren que tengo ganas de hablar. ¿A qué conclusiones llegamos? Pues bien, a las conclusiones, y aquí tienen ustedes los datos, el PowerPoint se lo puedo facilitar. A las conclusiones que lo llegamos es que, en primer lugar, los internos nos dicen que la calidad o las condiciones de vida en prisión son meridianamente distintas a lo que la sociedad puede pensar. Las condiciones de vida en prisión son meridianamente distintas a lo que la sociedad piensa. La hipótesis planteada se pudo verificar, pero únicamente con respecto a la variable relativa a la relación entre funcionarios internos. Por el contrario, con respecto a las condiciones de vida en prisión y sus repercusiones en la resocialización, no se pudo mantener una línea constante, porque un porcentaje importante de presos e internos de los 5 centros penitenciarios nos dijo que los planes de tratamiento no funcionaban, que no se le indicaban una serie... ¿Cuál era la pregunta en cuestión? Sentían que estaban pasando el tiempo en vez de aprovechando el tiempo, o, por ejemplo, indicaban que las condiciones de vida en esta prisión son malas. Las respuestas otorgadas a las preguntas que componían esta segunda variable nos indicaban que, en general, los internos decían que en la prisión no les ayudaban para hacer planes de cara a no delinquir cuando salgan en libertad. Lo que sí que es verdad, y es a cabo, es que, confirmando los resultados de la profesora Larrauri, hay una gran diferencia con respecto a las prisiones. Los datos ofrecidos por los internos de la prisión de Granada diferían muy mucho en sentido negativo comparados, por ejemplo, con los datos que nos daban los internos que estaban cumpliendo condena en Almería o, por ejemplo, en Alhaurín de la Torre, en Málaga. Claro, ¿qué falta para concluir esto? Y es lo que estamos haciendo ahora en Granada. Pues lo que tenemos que hacer ahora es comparar los resultados ofrecidos por los internos con los resultados que nos tiene que dar una muestra de la población española a partir de un cuestionario que estamos elaborando para testar la percepción que la sociedad tiene, el mito que yo hablo en esta ponencia sobre la realidad de las prisiones españolas. Por tanto, estamos desarrollando esta investigación. Espero que los resultados los podamos ofrecer ya en el segundo semestre del año que viene y así podremos quizá hacer un estudio ambicioso sobre qué es lo que, lo que piensa a través de un cuestionario que lógicamente lleva su tiempo realizarlo, qué piensa la población española sobre las condiciones de vida en prisión en España. Para ello permitirá sacar conclusiones definitivas sobre el mito y la realidad de las prisiones en España. Es una pena porque podría seguir hablando, pero lógicamente hay que concluir el congreso. Les doy las gracias por su intervención y aprovecho para desearles a todos ustedes unas felices fiestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la excelente ponencia y, por supuesto, por ceñirte al tiempo, dadas las horas que son. Ahora podremos abrir un breve turno de preguntas para aquellos que quieran lanzar alguna cuestión. Bien pueden hacerlo a través del chat o simplemente abriendo el micrófono y preguntando abiertamente al profesor Cano Paños. La verdad es que nos hemos pasado un pelín del tiempo, pero bueno, todavía hay un margen por si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, yo creo que también es porque son las horas que son, Miguel Ángel. Lo siento, que siempre tiene que haber un último. También, algunos ponentes dicen que preguntarán cuando te vean en vivo. Supongo que también por las horas.
yo lo que sí querría, no vamos a una clausura muy larga, por eso mismo voy a permitir hacer una pregunta y ahora que la han lanzado a través del chat, Juan Guaño Costales dice buenas noches desde Ecuador, un saludo y comenta, las prisiones en España han generado resultados positivos, palpables, tomando en consideración que acá en Latinoamérica se consideran como centros de perfeccionamiento del delincuente. No sé si quería añadir algo más, podría abrir el micro si quiere comentar esto, Juan. Y si no, bueno, en relación con este comentario, si... Hola, ¿qué tal? Perdón. Sí, buenas noches con todos. Quería comentar el asunto de que, al menos aquí en Latinoamericana, ya se ha hablado durante el Congreso, que existen, o sea, nuestra realidad es muy distinta a la que ustedes viven en Europa. Aquí es muy complicado el asunto de las prisiones, incluso en muchos de los casos, lo que se puede aquí evidenciar es que los delincuentes continúan delinquiendo desde las prisiones. Entonces, en base a esto y teniendo en cuenta nuestra realidad, la pregunta era hacia el profesor, si es que en España realmente se han visto evidencias palpables acerca del mejoramiento de las personas dentro de las prisiones, o estaríamos como una realidad más o menos similar a la que se vive aquí en Latinoamérica. Gracias. Bueno, en un minuto, porque yo sé que hay que concluir. No se puede comparar. Cuando estaba hablando este colega desde Ecuador, yo no conozco la realidad ecuatoriana, pero yo conozco muy bien la realidad de Centroamérica porque viajo todos los años allí. Yo, por ejemplo, viajo este año, no ha podido ser, espero hacerlo el año que viene. Yo viajando todos los años para impartir allí lo que se denomina una maestría. Yo viajo todos los años a El Salvador. Y de hecho hay una compañera, creo recordar, de la Universidad Pompeu Fabra, Marta Martí Barrachina, la cual está haciendo un estudio sobre las prisiones en El Salvador. Y no se pueden ustedes imaginar lo que constituye o lo que es un centro penitenciario en algunos países de Centroamérica, como el propio Salvador, Guatemala, Honduras. Lógicamente, en la realidad europea, nada, repito, absolutamente nada tiene que ver con las condiciones de vida en esos centros penitenciarios. Ello no implica que no haya cosas que mejorar, evidentemente sí. Pero la comparación no se puede realizar porque es un mundo absolutamente distinto. Pero, repito, hay una compañera, Marta Martí, que ha estado, no he coincidido todavía con ella, pero ella va a la misma universidad a la que voy yo y está haciendo un estudio bastante interesante sobre la temática.